Queridos hermanos, hoy quiero hablarles sobre el proceso que sigue una persona cuando acepta a Cristo y se bautiza. Un tema clave en nuestra vida espiritual. La jornada de transformación espiritual no termina en ese momento, sino que en muchos sentidos, es solo el comienzo de una batalla espiritual intensa. Cuando una persona acepta a Jesús en su corazón, algo maravilloso sucede, el Espíritu Santo comienza a habitar en ella. Sin embargo, aunque el nuevo creyente ha sido justificado por la fe, comienza un proceso de santificación que puede ser complejo y doloroso. 1. La limpieza espiritual es un proceso continuo. Imaginemos que esa persona es como un vaso lleno de barro. Cuando empieza a recibir la presencia de Dios en su vida, el agua pura comienza a entrar en ese vaso. Al principio, todo el barro y la suciedad espiritual empiezan a moverse, creando una tormenta interna. La lucha espiritual se desata, porque el enemigo no quiere perder el control que tenía sobre esa persona. La limpieza comienza cuando la presencia de Dios invade nuestras vidas, pero a menudo genera una guerra interna. Es como un torbellino de emociones y sentimientos que puede hacernos sentir incómodos. Aquí es donde muchos pueden sentirse tentados a regresar al pecado, porque el pecado, a pesar de su naturaleza destructiva, sigue siendo atractivo. 2. La lucha contra el pecado. Es importante reconocer que el pecado es seductor. Como menciona el apóstol Pablo en Romanos 7:19, el bien que quiero hacer, no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. El pecado habita en nuestra carne y nos empuja a desobedecer a Dios. Es por eso que, a pesar de ser nuevas criaturas en Cristo, seguimos enfrentando esa batalla diaria entre el espíritu y la carne. Muchos de nosotros podemos recordar tiempos en nuestra vida donde el pecado nos ofrecía diversión, hablar mal de alguien, participar en conversaciones impuras, reírnos de lo prohibido, o incluso disfrutar de la borrachera y el descontrol. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, somos confrontados con la verdad de nuestra condición. Y ahí comienza el proceso de purificación. 3. La importancia del discipulado y la oración. Aquí es donde la Iglesia juega un papel fundamental. Nosotros, como líderes, debemos estar atentos y discernir cuando una persona está en medio de esta lucha. Es fácil ver a alguien en esta tormenta espiritual y sentir frustración, pero en lugar de juzgar, debemos acompañarles en oración y con amor. Es necesario orar por ellos, ungirlos con aceite y ser persistentes en la intercesión. Sabemos que hay una guerra espiritual detrás de esta lucha. El enemigo no quiere que esa persona se libere de su pasado, pero Dios tiene un plan de victoria para cada uno de nosotros. El poder del Espíritu Santo puede romper cualquier cadena. 4. La confrontación con el pasado. El pasado muchas veces vuelve a intentar dominarnos. Jesús mismo advirtió que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, regresa a buscar si su casa está vacía, Mateo 12, versículos 43 y 45. Si esa casa no está llena de la presencia de Dios, ese espíritu vuelve con más fuerza. Por eso, debemos velar y orar continuamente. En este proceso, la tentación de regresar a viejos hábitos puede ser fuerte. Pero, la palabra de Dios tiene el poder de limpiar y renovar nuestras mentes. Debemos alentar a las personas a perseverar en la oración, a congregarse fielmente y a sumergirse en las Escrituras. Estas son las armas espirituales que nos permiten vencer. 5. La responsabilidad del líder espiritual. Nosotros, como líderes, somos responsables de guiar y apoyar a los más débiles en la fe. Cuando vemos que una persona está en medio de su lucha, no podemos retroceder. Debemos ser persistentes en nuestra intercesión. En algunos casos, puede que tengamos que intensificar nuestras oraciones y ungir con aceite a aquellos que están luchando, incluso simbólicamente, enciéndelos con la presencia del Espíritu Santo. Es en estos momentos donde necesitamos ser aún más diligentes en nuestra vida de oración. No podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Si sentimos que estamos debilitándonos espiritualmente, es crucial doblar nuestras rodillas, buscar el rostro de Dios y pedir fuerzas renovadas. Como líderes, debemos ser ejemplo de perseverancia, porque muchas almas dependen de nuestra oración y guianza. 6. La victoria final en Cristo. Finalmente, es esencial recordar que la victoria está garantizada en Cristo. Aunque la lucha sea intensa, Dios nos ha dado las herramientas para vencer. Si estamos firmes en la oración, llenos del Espíritu Santo y arraigados en la palabra, no hay poder del infierno que pueda prevalecer contra nosotros.
Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, será salvo, Mateo 24:13. Así que hermanos, no desmayemos. Sigamos adelante, orando, enseñando, ungidos y fortalecidos en la fe. Nuestro Dios es fiel, y Él completará la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Que el Señor nos dé la sabiduría y la fortaleza para continuar en esta batalla, y que, como cuerpo de Cristo, podamos ser instrumentos de liberación y sanidad para aquellos que están en el proceso de transformación. Amén.